Después dije, ya, ¿qué pasa si me pongo a trabajar? Y dije, ya, pero andar vendiendo vino y andar vendiendo, qué sé yo, Royal Canin o Purina, es lo mismo. Yo no quiero eso. Yo quiero algo que primero, tener un propio negocio y algo que me permita estar en contacto con las mascotas, ¿cachai? Una frase que a mí me gusta mucho, que es de persuasión, un tema que hemos hablado, que se dice make it personal. Mm. Al final tú tienes, como dice una persona que conozco mucho, tienes que mostrar la cocina. Mostrar la cocina en un restaurante es abrirte, ¿no es cierto?, a lo que está pasando en verdad, Mm. sin careta. Entonces, cuando tú mostráis la cocina, a un inversionista le dices, mira, estoy haciendo esta cuestión obviamente porque me gusta, por lo que hago bien, pero estoy casado, estoy endeudado, tuve que hacer esta cuestión, me prestaron esta plata. Yo no tengo un plan B. No vengo a esta cuestión porque es fancy, No, weón. no, no, no. Yo acá me estoy matando. O sea, o funciona o funciona. Yo lo digo, o funciona y funciona. Porque de verdad, o funciona o funciona. Diego Silva ha estudiado a los aventureros más osados del planeta para construir su propio camino, el de una persona meticulosa y que busca proactivamente ser mejor. Hoy su proyecto más ambicioso es LATAM Vet, donde busca construir la red veterinaria más grande de Latinoamérica. Así que no les adelanto más y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Garage de Gonzalo. Un espacio donde exploraremos la historia y el futuro de los negocios tradicionales, el arte de construir comunidades en Internet y la irrupción de la inteligencia artificial. Pero antes de partir, así como levantamos nuestros proyectos, levantemos juntos a la Teletón, porque nuestro corazón es el corazón de la Teletón. Este 28 y 29 de noviembre nos unimos otra vez por Chile. Además, hoy mi desafío personal es encontrar una empresa con menos de 67 personas cuyo dueño esté buscando hacer una transición. Así que si conoces a alguien así, ayúdame a conectar con él. Y recuerden que en arreleo.com estamos construyendo la comunidad de sucesión empresarial más grande de Chile, donde iremos compartiendo y traspasando todos nuestros aprendizajes para que más negocios sigan vivos, generen empleo y continúen con su historia. Por último, si te gusta lo que estamos haciendo, te pido que te suscribas y le des un me gusta a este episodio. Nos vemos en el garage. Diego, gracias por venir al podcast. Gracias por la invitación nuevamente. Y gracias por el regalo, weón. ¿Qué es esto? Eso es un cuchillo argentino artesanal de la zona de Tandil. Es una zona argentina muy reconocida por su trabajo en los cuchillos. Súper específico. Además, mira, la hoja se llama. Sí. Debe ser como la hoja. Es imperfecta acá arriba. Sí, tiene lo que dice. Yo vi en Argentina cuando trabajaba para la CSU y estaba muy metido en el tema del adiestramiento de perros. Sí. Ahí te voy a contar más detalles sobre eso. Y me tocaba mucho irme a alojar fin de semana entero a campos, a estancias donde están los gauchos. Y el cuchillo que ocupaban era el cuchillo de Tandil. Entonces, lo que ellos me decían, que no tengo idea si es verdad o no, es que esa irregularidad que tú dices es cuando ellos están faenando el animal, le permitía que de mejor manera pudiera correr la sangre en el cuchillo. Ya, pero antes de irnos a la estancia argentina y a toda la locura de los perros, ¿cachai? Que es un poco lo que nos trae a la conversación, vamos a los inicios de tu historia. ¿Te acordás cuando fuimos a comer al alemán experto? Sí. A regar la milanesa. Está buena, sí. Me contaste de tus orígenes, como en el colegio que en el fondo fuiste descubriendo ciertas características tuyas, como por ejemplo la obsesión, y cómo a través de la obsesión fuiste empujando tus límites e incluso tu vida. ¿Dónde nace esa primera gran inquietud de Diego Silva? Nace principalmente de mi hermano. ¿Ya? Yo tengo un hermano que es 6 años mayor que yo. Y mi hermano tiene. A mí generalmente dicen que soy muy bueno contando historias, pero yo siempre digo que mi hermano es el rey de contar historias. Entonces él no me contaba historias, me contaba mitos. Mitos sobre. Mi hermano era muy deportista, hacía fútbol y atletismo en el colegio. Entonces me contaba mitos como de los mayores, de los que eran mayor que él, compitiendo en las competencias de atletismo. Y todos esos mitos que tenían nombre y apellido, eran como estos héroes griegos, porque aparte medían todos como 1,90 m y eran como unos Adonis, tenían como un camino, un camino al menos en el deporte, que era como que todos entraban en el colegio y después pasaban al siguiente paso, que era entrar al club de la Católica. Entonces mi hermano me contaba eso, pero él no seguía ese camino. Y una vez mi hermano me dijo, si tú quieres ser como ellos, como estos dioses. Claro, la parte del 1,90 m no se cumplió, claramente. Pero si quieres ser como ellos, tienes que, en la parte del deporte, del atletismo, que era lo que yo hacía, tienes que meterte a entrenar al club, a la Universidad Católica, a la rama de atletismo.
y entrenar todos los días. Esa es la única forma. Mm. Y a mí me encanta cuando hay como objetivos claros Mm. y cuando hay un camino para esos objetivos. Entonces, en esa línea era... La ruta de la obsesión, le dicen por Sí, ahí. yo quería ser seleccionado chileno de atletismo. Listo. Ese era mi objetivo. Y yo estaba ahí en sexto básico. Y le dije a mis papás, quiero hacer atletismo en la Católica. Mi entrenador del colegio era el entrenador de la Católica y él me puede llevar todos los días a las 5:30 a San Carlos. ¿Ya? Mi colegio queda bastante cerca. Y ustedes me tienen que ir a buscar todos los días a las 9 de la noche. Mi papá fomentó siempre mucho el deporte, entonces me dijo, perfecto, pero no puedes bajar tus notas. Entonces... Take the deal. Deal, inmediatamente. Entonces, desde séptimo básico y me quedaba todos los días. Salíamos a las 3:40 hasta las 5:30 de la tarde estudiando en la biblioteca, adelantando tareas. O sea, esa cuestión que nadie hace, así como que uno con suerte lo hace en la universidad, como voy a preparar la clase. Yo lo hacía, no es que preparaba las clases en el colegio, pues, pero hacía las tareas, tenía las pruebas de estudiar días antes, me sentaba en primera fila, ¿cachai? Porque... Pero todo esto por el foco del atletismo, no porque querías que te fuera mejor en el colegio. No, era el trato con mi papá. Ya. Entonces yo decía, me tiene que ir bien en el colegio, y si me va bien en el colegio, me apoyan en el atletismo y me van a buscar todos los días, me permiten quedarme en los veranos. Yo me quedé los veranos entrenando entero, muchos veranos en San Carlos, enero y febrero, entrenamos 2 veces al día y obviamente te estás en séptimo básico, igual como que tus papás te dicen, oye, trata de hacer otras cosas, no sé... Hay amigos. Hay amigos, ¿cachai? Pero a mí en ese sentido tenía en la cabeza que yo quería ser seleccionado chileno de atletismo en un par de años más y quería que me fuera bien y de cierta manera había una ambición, como siempre dice un amigo que los dos conocemos. Nuestro amigo Eduardo Gomien, que siempre me dice que yo estoy en busca del honor. En busca del honor. En busca del honor. En busca del honor. ¿Por qué dice eso, man? En general, yo diría que todas las imitaciones o estos chistes tienen cuotas de verdad y cuotas que son exageraciones, pero en general soy muy de decir algo y cumplirlo y qué sé yo... Como la palabra empeñada. Tu enemigo es mi enemigo, mi familia tiene una cuestión súper loca, que es que, del lado de mi papá, del lado de Silva, que es que en general, cuando hay son muchos hermanos, hay un rollo, algún enemigo, como, no sé, mi papá se peleó con alguien por alguna razón, pasa a ser enemigo de toda la familia. Y toda la familia le quita el saludo. Que igual es heavy, ¿cachai? Sí. Pero después pasa como que alguien se abuena, pero no le dice al otro hermano y el otro es como, oye, yo lo sigo sin saludar. Ah, no, ya me abuené. Pero ¿cómo no me dijiste, cachai? Entonces, en esa línea como de que hay un poco de exageración, pero como de... no sé si he escuchado un poema de Constantino Cavafis que se llama Termópilas. Honor a todos aquellos que defienden sus Termópilas y que describe al final... un poco... Las Termópilas de la batalla de los espartanos contra los persas. Sí, de los persas. Yeah. Sí, contra... Y al final son muy pocos defendiendo en este acantilado para que no pasen. Famosa película 300. 300, no, 100% espartano. Y la gracia de ese poema que tiene es que dice que lo que quiere decir es honor a todos aquellos que defienden sus Termópilas, que quiere decir honor a todos aquellos que defienden sus ideales. Es una conexión con los ideales, aquellos que son justos, que son, dice, aquellos justos, rectos, no me lo sé de memoria, sí. Pero habla de defender los ideales, claro. Y no transar como ellos defienden las Termópilas. Pero al final el poema dice, hasta que llegue Fialtes. Fialtes es el jorobado. Sí, el que traiciona a los espartanos y le cuenta a los persas cómo es la estrategia, en el fondo. Claro, hasta que aparezca Fialtes, y no me acuerdo cómo termina, y se pierda Esparta, no sé qué, como diciendo, pero igual puede aparecer a veces personas o dificultades que te puedan desmoronar. Es bien bonito y habla también de... No digo que yo sea Leonidas, pero al final yo creo que el chiste va un poco en eso, como al final en defender las cuestiones que uno quiere, ser muy, tratar de... Como poner los valores del frente, sí. Yo creo que por eso lado va el chiste de mi amigo. Ya, ¿y qué pasó con el... Eduardo en este minuto se está sobando las manos. ¿Qué pasó con el camino de ser atleta? Fue increíble. Entrenaba todos los días. Conocí mucha gente. Yo estuve en un colegio muy tradicional, muy tradicional, muy burbuja. Colegio solo de hombres, no hay ni profesoras, imagínate.
Solamente las señoras que sirven el almuerzo. Que ni siquiera era bueno el almuerzo. Eh, por eso soy chico, po. Si hubiera estado esta vez en tu colegio, yo me diría un 80, un 90. ¿No? No creo. No creo, ya, bueno, ya. Y eso me permitió, es una rama deportiva de un club, po. Entonces viene gente de todos lados que quiere mejorar, que es bien competitiva, ¿cachai? Y eso me permitió conocer gente muy diferente a mí, en ese minuto de diferentes colegios, de diferentes universidades, los que eran más grandes. Y era intenso, era todos los días, y estuve como 7 años, y todo el verano. Entonces me hice grandes amigos que compartíamos una pasión en común. ¿Y qué hacíais? ¿100 metros plano? Al principio estuve haciendo salto largo, ¿Ya? hasta como los 16, y después me pasé a correr específicamente 200, pero después en estos campeonatos interescolares como de atletismo, ahí hacía 100. Sí, 100, 4%. Sí, todo, pero 200 era mi prueba, yo te diría más firme. Yo te diría que el mayor aprendizaje de esto, aparte que me entretiene, y ahora estoy haciendo atletismo de nuevo, porque después de la universidad, de ahí vuelvo nuevamente, subí 15 kilos de peso y ahí todos como, ¿tú? Deportista, atleta, ni una posibilidad. Y ahí me pegó el honor. Pues. Y dije, ok. Entonces yo cuando esté compitiendo de nuevo van a ver, weón. Todos ustedes que me están viendo ahora, que nadie va a saber quién es, así como no me acuerdo, ¿cachai? Pero todos ustedes, a ti te digo, ¿cachai? No, y fue increíble porque le metí. Lo que me enseñó esta cuestión fue que no clasifiqué al sudamericano. No lo logré, ¿cachai? Y fueron muchos años. Estuve a punto y no quedé. Y esa cuestión fue durísima, porque tú entrenando 6 años, no era el mejor bajo ningún punto de vista, pero sí había pero ese nivel de sacrificio y entrega, en algún minuto queríais ver la luz. Po. Me cambió, me fue bien, hice algunos récords de mi colegio, gané muchas medallas en estos campeonatos interescolares, campeonatos nacionales, pero el sudamericano yo quería representar a Chile y no lo logré. ¿Cachai? Y al final, y no es como que ahora te diga la historia como, y al final lo logré. No, nunca lo logré, nunca fui seleccionado chileno, ¿cachai? Pero al final el gran aprendizaje de eso fue que al final, ahora te lo cuento como algo increíble, siendo que el objetivo no se cumplió, pero muchas veces lo más importante, y una frase súper cliché, no es el objetivo, sino que el camino. Ya me enseñó la resiliencia, me enseñó el valor de la obsesión, el valor de... El desequilibrio de la obsesión. Sí, absolutamente. Y el ser meticuloso, y todas las externalidades positivas que una veces no ve que te permiten este tipo de cosas, ¿cachai? ¿Sabes que me acabo de acordar, Diego, de cuando el Pipe estuvo acá, el Pipe Sánchez, y me dicen una parte que muchas veces no le importa el resultado o el final de lo que está persiguiendo porque él ya aprendió a disfrutar el camino y ya tiene su propia metodología y quizás tú también la encontraste. No la definió como él, pero sí lo que... O sea, no tengo una metodología como... Claro, porque la 365 que es súper explícita. Porque ahora el resultado no me importa. Es como el placer del proceso. Claro. ¿Cachai? Eso es lo que me encanta. Y no importa por el periodo de tiempo que lo tengáis que hacer. No. Es la obsesión pura que te gusta estar metido dentro de ese espacio-tiempo que te tomes en tu vida. Y mientras más me digan de que no tiene sentido hacerlo... Más benzina. Sí, es como... ¿Por qué? Yeah. ¿Cachai? O sea... y eso, no sé, a mí me entretiene, a mí me motiva. Algunas personas pueden decir que raro, pero al final esa como curiosidad constante a mí me vitaliza mucho. O sea, yo sé que a ti también te pasa mucho también, pero es... y no necesariamente tiene un fin concreto. ¿Cachai? Es que la curiosidad es infinita. Infinita, sí. Y depende con qué la alimentís. Pero ya, tenemos esta etapa del atletismo, ¿cierto? Sí. Ayúdame con el orden de lo hecho. Perfecto. Volvamos a algo parecido al cuchillo. Antes de que aparecieran los perros en tu vida, sí. encontraste a un explorador que se llama... No me sé el nombre, pero es de apellido Fawcett, ¿o no? Fawcett, sí. ¿Cómo es la historia? Percy Harrison Fawcett. Sí. Todo tiene que ver con patrones curiosamente obsesivos. Obsesivamente curiosos. Para toda la gente que esté escuchando este episodio va a ser pura obsesión. Se van a dar cuenta. Dale más. ¿Cómo llegaste a él? Yo como que me encantan datos, amo los datos curiosos. ¿Sí?
en general. Al borde de lo conspirativo, por ejemplo. De todo tipo. O sea, Ya. yo googleo, no sé, la otra vez googleé cómo eran las lesiones musculares en la Edad Media. Y estuve 2 horas en eso. ¿Por qué? Me puse a pensar, ¿les daban lumbagos? ¿Habrán tenido el desgarro y ahora estoy con pubalgia? ¿Le habrá dado Me puse a pensar cómo habrá sido. Imagínate, eres un campesino de Francia de la Edad Media, estáis al borde de la desnutrición cerca de la peste bubónica, estáis cortando con tu voz y te da un lumbago. Quería saber. No había tanta evidencia. Pero no sé, o el tamaño, cuáles han sido los tsunamis más grandes de la historia, la araña más venenosa, cuestión que no tiene ningún sentido, pero me encanta. La Ya. googleo y ¿Y cómo llegaste a este explorador legendario? en esa línea, Que- conversando con el marido de mi hermana, mi cuñado, ¿Mm? él me contó, me dijo, estamos en el campo de mi familia, Sí. así como en un fogón, y él me dijo que él se había leído un libro que le había regalado su hermano hace muchos años, que era un explorador de la selva amazónica. Pero que era un explorador británico que se había ido a la selva amazónica, una cosa así, ¿o no? O sea, te voy a decir lo que él me dijo y ahí te voy a decir lo que realmente es. Ujú. Un explorador de la selva amazónica, que es un libro muy entretenido y que habla harto de bichos y animales y cosas que a ti te gustan, Diego. Y inmediatamente dije, perfecto, ¿me lo prestáis? Sí, obvio. Día siguiente, ¿me lo prestáis? Sí, obvio. Al final, van insistente como, oye, lo voy a buscar a tu casa. Me pasó el libro. Ya, me pasó el libro y lo empecé a leer y empecé a cachar que este compadre era un libro que se llama Exploración Fawcett, que era editorial Zigzag, años 60. Ya. ¿Cachai? Un libro antiquísimo. Y salía Exploración Fawcett, escrito por Fawcett. Y el coronel P.H. Fawcett es un británico que nació en 1867, creo. Que él, acuérdate, yo creo que tú cachai esto, pero igual lo doy de contexto para la gente que está escuchando, que Inglaterra durante muchos años fue un imperio muy poderoso y que estaba siempre muy orgulloso de sus colonias. Sí. Entonces correcto. había un espíritu aventurero de exploración muy grande. Para conquistar más cosas. Conquistar más cosas, el amor por lo desconocido, y había mucho estos almanaques, tengo uno hecho en mi casa como hace 100 años, que mostraban los que hay en el mundo, las tribus, entonces ahí tenía Livingstone, tenía a Shackleton, tenía a muchos, no sé, Livingstone que descubrió, ¿cómo se llaman las cataratas estas que están en África? ¿Esas son las del Niágara? No, la de Niágara está En Canadá. Canadá, en África. Y ahora Iguazú está en Iguazú, Brasil. Sí, pero ¿cachai las que me refiero? Unas cataratas gigantes y se perdió y apareció como, no sé, un año después. En África. En África, este era Livingstone. Y que Ok. fue como. Entonces Fawcett tenía todo esto y es parte de esta como boom de exploración. Y él había participado, creo que en las guerras en la India. Mm. Y después él era experto, era cartógrafo, arqueólogo también. Y fue contratado, él trabajaba para la Royal Geography Society y Ok. fue contratado por el gobierno de, Ujú. ponte tú, primero Bolivia, para que le armara la línea férrea. ¿Ya? Entonces estuvo metido en los Andes, no sé qué. Y ahí se ha tomado sus primeros como encuentros con el Amazonas. Po. Primero encuentros, porque él parte contando en esta... Todos estos libros son cartas de él a la Royal Geography Society contando, obviamente tenía que justificar su trabajo, Mm. contando su progreso y lo que hay ahí. Entonces partía diciendo, partimos con ciertas mulas, con un grupo de 10 andinos, no sé si era peruanos o bolivianos, que nos acompañaban a cargar las cosas. Después cuando entraban a la preserva, todavía me acuerdo, al principio del libro, él aparte era dibujada, ¿cachai? Mm. Decía, nos quedamos en una cabaña y en ese... El libro es como. Es dibujado literalmente, tiene como. Dibujos de él. Ok. O sea, no es un cómic, pero es dibujado como, a veces como ilustraciones, Claro. esa es la palabra, de él, hechas por él mismo. Ok. Entonces dice, y nos quedamos en una cabaña, y en esta cabaña se corría el rumor de que las personas que se quedaban despertaban muertas tiesas, ¿cachai? Y había un dibujo de un gallo muerto tieso así. Y después decía como más adelante que descubrió que era en la paja de arriba había un tipo de araña que era del porte de un plato sopero, dijo. Aparte, yo creo que ensalzaba bastante su historia, que bajaba en la noche y picaba a las personas, lo dejaba duro y subía. ¿Cachai? Y dibujaba a la persona muerta así. Ahí está en el libro, en la página, no sé, 30. Y empezaba a contar después cómo iba entrando a la selva, hacía exploraciones de 2 años, dejaba a su señora sola en Inglaterra, con su hijo, y era contratado, no sé, después fue contratado para hacer todos los límites cartográficos entre la frontera de Perú, Bolivia y Brasil, creo. ¿Cachai? Y se metía a la selva y lo que él hacía siempre viajaba con regalos. ¿Por qué? Obviamente porque llegaba a una tribu que nunca ha tenido contacto con la civilización, para que no te maten, le da algo a cambio,
contaba, tenía una crítica, al igual que Humboldt, que hace una crítica social muy grande sobre el impacto de los americanos en la selva amazónica por el caucho. Él contaba de que las atrocidades que llegaban los americanos y por sacar caucho mataban a los hombres de las tribus, violaban a las mujeres, a las guaguitas las agarraban de las patas y les pegaban contra las palmeras, unas atrocidades. Y lo contaba y era súper interesante. Y en eso, bueno, también contaba que, no sé, muchas veces arrancando de tribus tenía que cruzar por ríos llenos de piraña que se comían a los gallos de sus expediciones. Y siempre hablaba del infierno verde. El infierno verde. Sí, que la mayor causa de muerte en la selva amazónica es por inanición. ¿Sí? Es lleno de comida, pero tú no sabes dónde está. Y no sabes si la comida es venenosa o no. Exactamente. O te puede caer mal y no tenés... Y él decía, cuando alguien en la primera semana tiene una pequeña herida, yo sé que él se va a morir. ¿Cachai? Era así, y contaba la historia de los gallos, que eran unos grandotes, y se morían. Y entonces él se da cuenta que los perfiles que buscaba para las exploraciones, no sé, una anaconda, según él, vio una anaconda, no sé, de 15 metros, que se comía a los perros, o ellos hacían muchas veces campamento en un lugar, pero alojaban en otro. Y en la mañana llegaban y el campamento estaba lleno de flechas, ¿cachai? Puras de esas historias que son increíbles. Pero espérate, esta historia, ¿estas son las aproximaciones de Fawcett al Amazonas o es cuando él se embarca en esta aventura de que él cree que hay una ciudad perdida, milenaria, No, estos son, de tecnología? Hizo 15 expediciones, las primeras 15 eran por pegas y él mandaba cartas contando estas cosas. Ok. Y en esas cartas él se empezó a dar cuenta por relatos que habían de las tribus que había habido en algún minuto una civilización muy desarrollada en la selva amazónica. Estilo así como El Dorado, así. Sí, como los mayas, los aztecas. De hecho, ¿cómo se llama? Indiana Jones es basado en Fawcett, ¿cachai? A todo esto hay una calle Fawcett, como en Las Condes, Coronel Fawcett. Para que me crean que no es una invención mía y que soy un gran mulero. Y la cuestión es que lo interesante de esto es que estaba seguro y dijo, y la gente no le creía. Decía, pero estoy seguro, me cuentan, la gente me habla, los indígenas me hablan, y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a una exploración. ¿A los indígenas le hablaban acerca de la ciudad perdida? Sí, exactamente. Entonces se obsesionó y dijo, se obsesionó. Y dijo, voy. Y dijo, voy a armar la mejor expedición que puedo para esta cuestión. 3 personas. Él, su hijo y el mejor amigo de su hijo. Él dijo que las expediciones grandes estaban destinadas a fracasar en el Amazonas. Por las condiciones, porque tenés que moverte rápido, tenés que ser sigiloso. Y partió. Y partió desde Brasil, se metió a buscar la ciudad de Zeta. Le decía, la ciudad perdida de Zeta. Y partió a buscarla. Empezó a mandar carta. Y de repente, cuando estaba bien adentro, él mandaba... ¿Cómo mandaba las cartas? La gente, me imagino, se pregunta. Se la pagaba a una tribu que le pagaba para que fuera corriendo a otra tribu y la otra tribu hasta que llegara a la civilización y mandaran la carta por barco a Inglaterra. Y en una carta dijo, ahora estamos en este lugar, creo que estoy cerca y quiero dejar por escrito algo. Si es que no aparezco, o mejor dicho, si desaparezco y no saben nada de mí, no manden a nadie a buscarme. Porque si yo no cumplí esta misión, nadie la va a cumplir porque soy la persona más capacitada del mundo para realizar esta tarea. Esa fue la última vez que se supo él. Desapareció. El Triángulo de las Bermudas versión Fawcett. Desapareció, sí. Y después de eso partió lo que se llama la fiebre Fawcett. Esto fue en el año 25 que desapareció. Los Diego Silva tratando de ir a buscar a Fawcett. Más de 100 personas muertas tratando de buscar a Fawcett diciendo lo voy a pillar. Algunos dicen que se quedó viviendo con una tribu, otros dicen que está en sus huesos. Hasta que en el año, creo que a principios del 2000, un magnate brasilero dijo, yo voy a pillar esta cuestión. Fue con Hammer, con helicópteros, con no sé, con equipos, con gallos con metralletas, 50... Que esto no debe haber sido hace mucho, ¿no? No, el 2000, solo el 2000, por si 2000 a 2010. Y con tecnología, imagínate. Sí, con todo. Y a la semana o menos días lo emboscaron una tribu y se acabó la expedición. No pudieron hacerlo. Las expediciones grandes están destinadas a fracasar. Lo increíble de esto es que apareció después un libro que se llama La ciudad perdida de Zeta, que relata esto, pero relata un antropólogo que se metió a investigar esta cuestión. ¿Cachai? Es un libro que salió el 2012, creo. Que habla mucho de las cartas de Fawcett, pero él mismo se fue a meter. ¿Cachai? Él trató de ser Fawcett. No es Fawcett, hablar con las tribus, ¿cachai? Y se empezó a meter un antropólogo gringo. Una parte dice que estaba hasta Loli, que se estaba muriendo, y decía, maldito Fawcett, maldita obsesión que me llevó a hacer esta cuestión. Pero resulta que se terminó descubriendo, y hay también documentales en la televisión, sacaron una película, que la ciudad de Zeta sí existió.
solo que está totalmente erosionada por la humedad. Pero sí existió la ciudad que Esteban decía. No sé el tamaño, pero hubo una civilización que nunca tuvo contacto con lo europeo, Mm. que estuvo. Yo ayer estaba metido revisando esta cuestión, ¿Ya? porque ahí en el hoyo negro, en Gargantula, como te dije, y habían unos artículos en el Nat Geo y en Wikipedia y en caleta de parte de internet que efectivamente, al parecer, había una ciudad Z, pero que era que tenía tecnología avanzada. Ya. O sea, sospecha que desarrollaron tecnología avanzada y estuvieron ahí perdidos en el Amazonas por mucho tiempo hasta que desaparecieron. Pero falta el link, falta como el eslabón perdido. Probablemente Fawcett era él. Era ese, po. No, Ahora, hay una historia, dentro de toda esta historia de Fawcett, tuya con Eduardo, que fueron a leer las cartas. Sí. ¿O se encontraron con esto en alguna parte? ¿Cómo es eso? El 2012 yo me estaba estudiando, yo soy ingeniero comercial Ujú. y me fui a intercambio a Dublín. Ok. Y antes, como soy fanático del atletismo, fui a ver los Juegos Olímpicos de Londres. Aparte competía un gallo que entrenaba conmigo, que fue seleccionado chileno y compitió allá, ¿cachai? Mm. Y cuando después de los Juegos Olímpicos, obviamente uno quería recorrer o no. Y ahí yo le dije a Eduardo, le dije, ¿vamos a la Royal Geographic Society? Bueno, si tú puedes mandar las cartas para allá, vamos. Deben estar ahí. Pregunté, sí, obvio, tienen que estar ahí. Y nada, pues fuimos a tocar la puerta y nos atendieron. Y la secretaria le dije, hola, vengo de Chile, me gustaría ver si me podría revisar su archivo. Estoy buscando información sobre una persona que se llama Coronel Percy Harrison Fawcett. Y me miró, era una señora, imagínate la bibliotecaria, así, un anteojo acá. Me miró y me dijo, otro más con la fiebre Fawcett. ¿Cachai? Y nada, nos pasaron guantes y revisamos. Y Eduardo revisó las cartas de Shackleton de la Antártida. Y ¿Por qué, güey? porque a él le encanta eso también. Y yo revisé las de Fawcett y le saqué fotocopia. Eduardo está destinado a venir al garaje. Sí, está destinado. Pero tiene memoria, tiene mala memoria. Oh. Tengo que estar, me tenés que poner a mí ahí como con un, ¿cómo se llama? De soporte. Con una muela acá, Sí. así como dándole soporte a su historia. Así que no, y fue increíble. Y me llevé la fotocopia y me llevé una copia original de un mapa de Fawcett hecho por él. Lo tengo enmarcado, lo tengo en mi casa en un marco. No lo tengo enmarcado porque al parecer no combina con el diseño de la casa. Pero eso no te lo había costado, ¿no? Es increíble, de este porte así, pa. Y de hecho, dentro de... lo tenía cuando yo estaba soltero, vivía con amigos, lo tenía en mi pieza, porque tenía mi colección de cuchillos, mi colección de boina, mi colección de mate. Y preguntaba, oye, ¿y alguna vez una mujer conoció tu pieza, me dijo? Porque yo creo que esa pieza no entra a nadie, era pero la cuestión menos atractiva del mundo. Entonces, volvamos un poco atrás. ¿En qué minuto, después de leer toda esta historia y ya entender que te encanta el camino de la obsesión, te encontráis con los animales? Esto fue... Estamos para la gente que está escuchando este episodio y que no sabe para dónde va esta micro, Sí. estamos pavimentando un camino para llegar a una consolidadora de veterinarias que se llama Latam Vet. Así que aguántense un poco. Vamos para allá. Pueden el que quiera ir a tomarse una cerveza, está autorizado. Porque van a seguir la historia. Sí, no, está partiendo. ¿En qué momento te obsesionáis con los perros, bueno? Y sobre todo con los perros de casa. Sí, perros de cacería. Esto fue en el año 2013. ¿Mm? Yo estaba estudiando, creo que para el examen de grado en el campo de un amigo. ¿Ya? Y en la casa estaba su familia, era un fin de semana largo, y estaba su abuelo. Ujú. ¿Ya? Y nosotros fuimos a tomar desayuno muy temprano porque hay que esperarse temprano para estudiar. Y apareció un señor, podría haber sido Fawcett. ¿Ya? Imagínate, alto, ya de edad, pero alto, distinguido, Ya. con un sombrero, una camisa dentro de un pantalón más formal y unas botas de cuero hasta arriba. Y al lado el hermano de mi amigo. Y de repente aparece con sus dos perros. ¿Cachai? Tú miraste esto y dijiste, Como Juan dijo, ¿qué pasa si no estudio, dejo la universidad y me voy con él ahora? Eva dije como, no puedo hacer eso. Y yo como, ¿qué es esto? Así como, cuéntamelo todo, ¿cachai? Y como Sí. que el señor así me miraba como, ¿quién es tu amigo? ¿Por qué me estás preguntando tanto ya? Me dijo, no, y mi amigo me dijo, no, es que mi abuelo, desde que es muy chico, él es adiestrador de perros de cacería, le encanta. De hecho, cuando chico adiestró un zorro, me dijo.
Cuando me dijo, adestró un zorro, yo dije, El abuelo. sí, yo dije como, bueno, ídolo. ¿Cachai? Este tiene la capacidad para adiestrar puma. Un zorro. Sí, pues, por eso ¿Cachai? es un zorro. Sí, pues, o sea, la gente muchas veces, o uno no logra que tu perro como que haga sit y destruye un zorro. O sea, ya la weá, no podéis ser más salvaje, ¿cachai? Y fueron a, que ponte tú, que fueron a adestrar perros, que fueron a cazar perdices, y me pareció increíble. ¿Y lo acompañaste? No lo acompañé, me quedé estudiando. No se tenía que estudiar, pues. ¿Ya? Pero en la noche le pregunté, le dije, cuénteme qué es esto, cuénteme esta cuestión, qué es lo que hace. Y me dijo, no, desde a mí siempre me ha encantado el tema del adiestramiento de los perros. ¿Y cómo se adiestra un perro? Me dijo, no, es una metodología, hay pasos que seguir. Y después se puede competir. Y ahí dije y tiene animales, me encantan los animales. Fue como, nací para esto. como todo, ¿cachai? Era como todo, ¿cachai? Y yo le dije así como, listo, ya. ¿Qué raza? Ahí tenía, ponte tú. Las razas que yo cachaba ahí era como la típica que es el pointer. Y le dije, ya, listo, ¿qué hago? ¿Cómo me puedo comprar un pointer? Y me dijo, ¿cómo? ¿Un pointer? Sí. Y miró y me dijo, mira, ¿tú cuántos años tenés? Yo, ponte tú, 22. Ya, perfecto. Cuando tengas 32 y tengas 10 años teniendo un perro, te puedes comprar un pointer. El pointer es una raza muy difícil, es como el tope de línea, lo más complejo de adiestrar por las características psicológicas, son perros súper locos. Entonces, como que lo que me trató es como, compadre. Cálmate, hay niveles. Hay niveles. Me encantó eso, hay niveles. ¿Y con qué parto? Un Bisla. Ya, perfecto. Un Bisla. Dije, ¿qué es un Bisla? Ahora están súper conocidos porque son como súper taquilla, pero en su momento no eran tan taquilla. Y empecé a buscar y me conseguí un Bisla y que estaba, ponte tú, eran en el sur, no me acuerdo dónde era, Cachillán, y me lo traje por LAN Cargo, ¿cachai? Y llegó el Bisla y dije, ya, ahora tengo que adiestrarlo, y como adiestro, tengo idea cómo adiestrar un perro, googleé adiestrar un perro, no había nada. Después me traje unos videos por YouTube de los gringos, eran... Pero no se te ocurrió, ponte tú, contratar a un adiestrador y que el adiestrador te ayudara a ti. No hay. Adiestrar perros de cacería es una cuestión tan de nicho que no hay, hay muy pocos y los pocos deben haber así contados con una mano y que claramente no los conocían, no es como que los googlees, ¿cachai? Son como que viven en muchos fuera de Santiago, en zonas rurales, que hacen esto como pega, entonces no existe, no es como que voy a contratar un perro el que contratáis para que te ayude, para que tu perro, qué sé yo, no te tire la correa, no existe. Ya. Entonces dije, libros. Me traje libros de España y cuestiones y empecé a leer, empecé a aprender, pero un minuto dije, no estoy cachando cómo hacer esta cuestión. Y ahí siempre el paso que yo creo que sirve mucho es decir, ya, esta cuestión hay que buscar quiénes la llevan y acercarse. Entonces me metí a 500 grupos de Facebook y después empecé a cachar quién eran como los que la llevaban en este tema, que cachaban más. Le escribí a todos por Facebook, me hice contacto con todos, le dije, invítame, que quiero aprender, invítame a tu casa. Todos eran de fuera de Santiago. Entonces uno me empezaron a invitar a Curicó, a Teno, a Linares, pero por el día, hasta que en un minuto dijeron, oye, va a venir un adestrador experto mexicano y vamos a hacer un seminario en Curicó. Y dije, tengo que ir. ¿Dónde me inscribo? Acá, voy. Y es con tu perro, el seminario. Y una de las personas que yo había conocido ahí, que se llama Williams, que es lo más grande que hay, no lo veo hace muchos años, y me dijo, compadre, no nos conocemos mucho, pero tú te puedes quedar en mi casa, que él vivía con sus papás. Y me quedé en su casa, me pasó su cama, y me quedé todo el fin de semana ahí, íbamos todo el día a hacer este curso y conocí personas. Había gente muy interesante, los perfiles eran, no sé, había un gendarme, había gente de diferentes, habían odontólogos, pero eran, no sé, promedio de edad. Yo ahí tenía, no sé, 20 y pocos, pues, ¿cachai? Y ese fin de semana a mí me cambió porque dije, esto me encanta, acá tengo que aprender. Pero de ahí dije, ya, tuve el seminario, hondamente, paso a paso, anoté todas las cuestiones y ahí me hice amigo del que hizo el mexicano. Pues entonces le escribía todo el día, le pedía consejos, le mandaba cosas, le mandaba mis videos. También videos en YouTube, todo esto yo adestrando. Hay algunos metidos ahí. Vamos a buscarlo, de hace muchos años. Y al final dije, no, ya, esta cuestión muchas veces hay que contactarse con los que la llevan, ¿cachai? O sea, es como no perder el miedo. Y los argentinos son muy buenos para esto y para muchas otras cosas, para esto. Y hay un argentino que se llama Rafael, una gran persona y que es como un líder mundial en el adiestramiento de perros.
y es juez y viaja 5 veces al año, 10 veces al año a Europa. Y dije, tengo que conocerlo. Y a través de un amigo que tenía en común, le escribí y le dije, hola Rafael, hablas con Diego, quiero que me enseñes tu método, quiero que me enseñes a lo que sabes y te pago, le dije. Y me voy para allá. Y por dentro dije, me tomo vacaciones de pega y me voy una semana. Y me dijo, perfecto, hagamos algo. Ven para acá, tráeme un buen carmener y te caes en mi casa una semana y me acompañáis todos los días para que veáis cómo lo hago. Tú dijiste, weón, misión. Tío, Vamos, obvio, al weón. toque. Y partí para allá y me fui, no lo conocía, me pasó a buscar al aeropuerto, no lo conocía, y con su señora, él tenía como, no sé, 30 años más que yo, o 40, no sé. Y con su señora me pasó a buscar con su hija chica, él vivía en La Plata, llegamos a La Plata, me quedé en su casa Mm. y partimos. Po. Ahí está el perro todo el día. Y me quedé en la casa, y ahí fue la primera instancia que tuve en contacto con esto. Él tenía, no sé, 30 perros, casi todos razas setter inglés. Y ahí ya la cuestión fue, la noche nos quedamos viendo video y me enseñaba, mira, a ver, te fijas en esto, sí. Ya me hice amigo de él y aparte yo por pega, que yo trabajaba en la CCU, me mandaron a vivir un tiempo a Argentina y ahí me fui con uno de mis perros que lo tenía él. Entonces me iba todos los fines de semana en tren a La Plata, me quedaba en su casa, íbamos a adestrar perros, alojábamos todo el fin de semana en la casa de estos gauchos muchas veces, que hacíamos asado, mucho Fernet con botella de Coca-Cola cortada, ¿cachai? O sea, durmiendo ahí. No, pero increíble, increíble. Y adestrando perros todo el día, unos asados, pero buenísimos. Aparte, la zona de la provincia de Buenos Aires es muy bonita. Mm. Y una particularidad que no está permitido ocupar químicos. Entonces, la fauna silvestre es muy, muy, muy rica, ¿cachai? Mm. Y nada, pues, y estuve en eso, habían competencias de perro que yo no participaba, todavía no tenía el nivel, pero iba y él me decía, yo soy juez, acompáñame, y todo era enseñando. Entonces, digamos, él juzgando, que imagínate, tú vas en un potrero de kilómetros y los perros van corriendo haciendo zigzag, ¿cachai? Pero tiene que ser simétrico para los lados, si corre, la vuelta tiene que ser hacia adelante y no para atrás, tiene que volver al silbato, con un silbato tiene que... Mm. Hay una serie de cosas y él me fue ¿Tú enseñando. estás en Fantasyland en este minuto? No, era increíble, Disney, era todo. increíble y mi curva de aprendizaje hizo así. Entonces, de segundo para otro, pasé a ser como una persona que sabía mucho del tema, po, Sí, ¿cachai? po. Probablemente era ahí el más experto en Chile en ese No, minuto. no era el más experto. Estaba, acuérdate, el abuelo de mi amigo. La verdad. Eh, Ya, pero después de él. o sea, pero me encantaba y armamos grupos de WhatsApp y organizamos más seminarios. Mm. Y él vino una vez a Chile y organizamos una Ya, pero competencia espérate. y se quedó en mi casa, ¿cachai? Nombraste algo que es muy interesante. ¿Viste? Por primera vez un setter irlandés. Inglés. Inglés. Ya, y seguramente te obsesionaste con el perro. Sí. 100%, me traje. Tengo mi perro, el Drake, que lo traje allá. ¿Lo trajiste de Argentina? De él, sí, era el criadero de él. Ya, pero ¿y cómo es la historia de cuando fuiste a buscar un setter, pero a Irlanda? Ya estaba obsesionado con esto. Me encantaba. Yo trabajaba, pero estaba todo el día, mi vida era estar en los chats, conversaciones. O sea, en tu mundo normal estabas ahí haciendo tu pega y en tu universo paralelo estabas ahí solo pensando en perros de casa y Todo el día, adiestramiento. todo el día, y todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Sí. José pasó el olvido en esta etapa. O sea, nunca pasa el olvido. No, nunca pasa el olvido. Mi Bisla le puse Fose, ¿te acuerdas del primer perro? Para que veáis cómo se unen los puntos. Sí. Ya, pues entonces entra la obsesión de. Te encontraste un perro en Irlanda. ¿Cómo es la historia de.? El contexto fue, estaba obsesionado y hay como ciertos como trigger points que me generan estas como obsesiones. ¿Ya? Y una son como cuando hay esos mitos como de nadie ha logrado esto. ¿Cachai? Y ahí me dijeron como antes de la Segunda Guerra Mundial, había muchos setters irlandeses, que es un perro colorido y muy bonito, que también son perros de adiestramiento para cacería, que eran con esa funcionalidad, que eran perros de trabajo, ¿ya? Que sirven, no porque están bonitos, sino que sirven para alguna funcionalidad como un perro pastor, etc. Pero después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos desaparecieron por razones obvias y la gente los empezó a comprar porque eran bonitos. Entonces la gente empezaron a criar perros porque eran bonitos. Es decir, no le importaba que el perro tuviera una morfología adecuada o que fuera rápido, que fuera resistente, sino que tuviera el pelo largo, una cabeza grande, y mientras más grande y pesado, mejor. Es antifuncionalidad eso, ¿cachai? Las personas han destruido la raza y han generado una cantidad de patología. Esa es otra conversación, otro tema que también me gusta harto. Y en esa línea me dijeron, y ya no hay, y parece
que en Irlanda todavía quedan de estas líneas de adiestramiento que son de cacería, que solamente los irlandeses los crían y nadie más las tiene. Me dijeron eso y yo dije, tengo que... No sé cómo, pero tengo que llegar ahí. Tu cabeza en ese minuto está... ¿Cómo? ¿Cómo? Inmediatamente es como que empiezo a generar, digo, ya, tengo que llegar a la persona. Como lo mismo con lo del adiestramiento, tengo que llegar a la persona y para que esta persona me haga el contacto. Entonces me demoré como 2 años, yo creo. Primero partí viendo videos en YouTube. Una vez en un video en YouTube me entrevistaban a una... Bendito, sorry que te interrumpa, digo, bendito YouTube. Increíble. Ya. Entrevistaban a una señora de edad. La señora de edad la busqué en Facebook, la agregué. Era de ponte tú era, no sé, de Luxemburgo. Sí. Pero ella tenía uno de esos perros. Y le escribí y me dijo, sí, yo tengo y te puedo contactar con de tu vicepresidente del club de setter irlandés de Irlanda. Y tú ya decías, bueno, esto es la Fórmula 1. Le escribí el mail y me respondió. Y dije, esta es la mía. Le dije, mira, estoy obsesionado con esta cuestión. Yo quiero ser el primer sudamericano en tener un perro en Irlanda acá. Le dije, mejor chica, puede que hubiese habido otro, pero en ese minuto no habían. Y quiero ir para allá. Me voy a tomar vacaciones en 1 año y quiero que en 1 año me puedas tener un cachorrito que me consigas con alguna persona de Irlanda para ir a buscarlo y traerlo. Y aprovecho que arma allá para que me enseñes cómo entrenar a tus perros. Un par de meses antes, esto fue el 2016, y el 2017 me fui de vacaciones a Europa. Me tomé 1 mes de vacaciones, que acumulé, y en la semana final era para irme a Dublín. Llegué a Dublín, él me había dicho que me tenía el perro, me tomé un bus, porque claramente no vivía en Dublín, pues vivía en Baltinglass, que es como una aldea así como, lo más irlandés que te puedes imaginar. Y llegué al Baltinglass y me bajo del bus, y me estaba esperando él en un auto así, un Nissan. Y me saluda un señor de él, tenía unos 60 años, que se llamaba Seamus. Hola, Seamus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, hola, mucho gusto, bien, súbete al auto, perfecto. Me miró y me dijo, oye... con un acento irlandés, digamos, ¿no? Sí, le entendía el 10% de lo que ¡Ay, Diego! Sí. No, claro, habla... como no sé, me dijo, you can't stir the monster. Y no te puedes quedar en el monasterio, ¿cachai? ¿Y ahí cachaste que era cura? No, pues dije en un monasterio. O sea, no te puedes quedar en mi casa. Perdón, sacerdote. Me dijo, no te puedes quedar con nosotros, me dijo, porque tengo como muchos misioneros de África. Yo miré así como... Vale, ¿quién es este weón? Como que bueno, qué buena persona diría yo, que aloja a misioneros de África, ¿cachai? Y de repente llega y me dijo, pero te tomé un alojamiento en el Bed and Breakfast del pueblo. Ya, bacán, llegué el Bed and Breakfast y era como medio como de película de terror, como que llegué y como hola Diego, te estábamos esperando, y todos me miran como, es él. Y así como, probablemente era la primera persona fuera del pueblo que iba al pueblo como en 100 años, ¿cachai? Creo que en Big Fish hay una escena así como que pasa algo parecido. Y de repente me dice, ya, vamos, me dijo, te vas a buscar en la tarde. Me vas a buscar en la tarde, me dijo, ya, vamos para la casa. Y llego y salía como St. Patrick's State. Yo como, ¿qué es esto? Le dije, ¿tú a qué te dedicas? Le dije. Me dijo, yo soy sacerdote. Me dijo, ¿sacerdote? Me dijo, sí, viví 20 años en África. Mi congregación se llama San Patricio. Esta casa que tenemos acá desde hace 300 años nos lo regaló Inglaterra cuando era parte del Reino Unido. Y acá yo soy sacerdote, pero me encargo de las finanzas del monasterio. Y mi hobby es criar perros. Y al lado del monasterio, con unos establos, tenía todos los perros. Pues, ¿cachai? Y ahí estaba mi perra, la Eira, que es mi perrita que tengo ahora, que vive conmigo. Y me la tenía, pues. Entonces fueron 3 días que fuimos a los campos, así, los moors, que se llaman, que son como las planicies de esa zona de Irlanda, a ver entrenamiento, me enseñó. Pero era o sea, no te estoy imaginando así como un sacerdote, así como lo importante es que tú. No, era así como que probablemente después podíamos ir a un bar y agarrarnos mocha, ¿cachai? Así como... Did you bring your gun? ¿Cachai? Así como, no, pero old school, pues, ¿cachai? Así como que no te estoy imaginando como que vaya a la parroquia. No, era así como... Sacerdote Thrasher. Sí, de verdad, así como haber tenido muchas peleas en su vida, ¿cachai? La mitad llegaba así como, Diego, y estaba como meando así. ¿Cachai? Y yo como, dale, así como... Y nada, pues fue increíble. Sí. Aprendí mucho y me traje mi perrita, la Eira, que se llama. Y llegué para acá y fue una conmoción. Pues. Que Diego, que tiene el primer setter traído de Irlanda, me escribió un argentino
que quería cruzarlo con su perro en Argentina porque esta línea nadie la había tenido. Y además el setter viene con toda esta historia de que conociste al sacerdote, weón. No, fue increíble, fue increíble. Era un unicornio, ya ni siquiera era un perro. No, para mí era... ¿Mm? No, era como... Lo logré así, ¿cachai? Es como, Yeah. es como que, no sé, para ti que te gustan los autos, es Mm. como decir, como pillé este modelo de auto que no lo hacen hace 30 años, que justo pillé uno y me lo voy a traer. Imagínatelo. Claro, sí, sí, ¿Cachai? sí. Que todos saben de dónde lo sacaste. Mm. No, pero lo traje. Po, ¿cachai? A él sí me lo hacía, ¿cachai? Mm. Solo que, bueno, el factor sentimental también es súper grande, pues, ¿cachai? Así que esa es la historia de cómo llegué al cura o al sacerdote. Irlanda, ya estás armado tus perros, seguí en esta pega en CSU probablemente. ¿Y en qué minuto decidís llevarte los perros a Estados Unidos? Decido, no, primero que me quiero dedicar a la industria mascota. Me raya, me encanta. O sea, volviste con. Ya tenés todos tus packs de perro, el Vizsla. Tengo. En ese punto, tenía el Vizsla, tenías el setter irlandés y tenías el setter inglés. Tengo 2 setter inglés. Perdón, 2 setter inglés. Sí. Solamente que uno es de Irlanda. No, tengo 2 setter inglés y un irlandés. Es que hay un perro que no te conté. Tengo muchos perros. Bueno, habían 4 perros. Sí. Entonces habían 4 perros y tú decís, bueno, esto es lo mío. Esto es lo mío, me O encanta. sea, ya da lo mismo todo. Ahora me quiero dedicar a esta cuestión como con mi vida. Sí. No adiestrar porque no es como que podáis ganar plata adiestrando. ¿Mm? Y una cosa es que me guste, otra cosa es que sea bueno. ¿Cachai? Pero ¿En qué año estamos más o menos? 2018, 19 más o menos. Pre-pandemia. Prepandemia. Ya. Y dije, ¿cómo puedo? Y me di cuenta que ya. Primero dije, ya, puedo armar una startup de mascota. Mm. Dije, ¿pero qué hago? Ahora probablemente lo afrontaría diferente. Después dije, ya, ¿qué pasa si me pongo a trabajar? Dije, ya, pero andar vendiendo vino y andar vendiendo, qué sé yo, Royal Canin o Purina, es lo mismo. Yo no quiero eso. Yo quiero algo que primero tener un propio negocio y algo que me permita estar en contacto con las mascotas, ¿cachai? Pero no sabía qué quería, pero sí me di cuenta que en Estados Unidos la industria de mascotas era y es un boom gigante. El año pasado la industria sobrepasó en tamaño de mercado la industria de guaguas, de bebés. Imagínate el tamaño. No sé, en otros países, en España hay más coches de perro que de guagua. Es una locura. Entonces es una industria muy grande, con muchas verticales, con muchos servicios. Y dije, para allá tengo que ir. Po. Pero claramente postulando desde acá, no siendo chileno, nadie me iba a contratar. Y dije, ok, siempre había tenido también las ganas de estudiar un postítulo afuera. Y investigando dije, si quiero agarrar una buena pega en Estados Unidos, tengo que estudiar idealmente un MBA en la mejor escuela de negocio. Así que ahí partió el COVID. ¿Qué financiamiento? ¿Qué nada, weón? Te fuiste nomás. Sí, no, partió el COVID. Seguía trabajando en la CSU, pero remoto, obvio, porque estábamos en el COVID. Y estudiaba, me despertaba a las 6 de la mañana. Estudiaba, no sé, de 6 a 9. Después estudiaba a la hora de almuerzo de 1 a 2. Y después estudiaba de 7 a 9, de 7 a 10. Dije, para el examen. Sí, porque yo no estuve en colegio bilingüe, entonces había que meterle mucho huevo. Sí, pero había una meta y había un proceso. Entonces, para mí no era tan tortura. Todo el mundo como, oh, pobre Diego. Yo, en verdad, me gusta ir avanzando, ir mejorando, aprender la meticulosidad. Acá no eres como... El camino, tiene que ver también con como el camino del desarrollo personal. Tú, probablemente dentro de tu obsesión, es ser mejor. Todo el rato, sí, todo el rato. Sí, de hecho, ahora no solamente ir ganando estos quests que de repente como que, o estas aventuras, perdón, de decir, oye, ahí hay una misión entretenida, tiene un objetivo, tiene un fin y además tiene un plan, hagámosla. No solamente eso, sino que tú como persona totalmente buscáis proactivamente ser mejor. Y de hecho, voy a volver al pasado. Dale. Algo que dije porque hace sentido en eso. Esto es divertido. O sea, te puedes reír, te permito reírte. No sé, no me reío nada. Una vez yo estaba conversando con un amigo, un gran amigo, que se llama José Francisco. Y yo le dije, oye, ¿sé por qué me está yendo tan mal con las mujeres? No estoy picando nada, le dije. Me dijo, lo que pasa es que tú antes tenías un cuento, me decía, que era el atletismo. Yo creo, me dijo, que tú dirías explotar más tu cuestión de los perros, porque eso podría ser como un nuevo cuento, y siempre el tener un cuento es muy atractivo para las mujeres. Y yo lo miré. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿ya? Y yo lo miré y le dije,
challenge accepted, le dije, ¿cachai? Como ya tenía la cuestión de los perros, pero dije, ¿esto que es curiosidad? Porque Fawcett, claramente créeme que estar hablando del coronel Fawcett no te va a ayudar en un bar a tener más éxito, todo lo contrario, es un espantavina, yo creo. Pero en ese caso, ahí sí hubo... Sí, sí. Se alineó. O sea, que en el fondo no voy a usar la historia de Fawcett para conquistar a nadie, pero quizás los perros sí. Po. Sí, pues ya no tenían atletismo, porque acuérdate, como te dije antes, como, sí, pues, no, mira, tú fuiste deportista, ¿en serio? Pero en serio, y como picado por dentro, dije, acá tengo mi venganza como un nuevo tema que puedo destacar, pues, ¿cachai? Entonces sí o sí había un tema también de seguridad personal. Esa obsesión había un objetivo. O sea, no es que mi objetivo fuera tener una polola y por eso me gustaban los perros, pero sí partió como un hook de algo que me dijo un amigo y que Espérate, además agreguemos algo. Me acabo de acordar. ¿Te acordás que en Alemán Experto me dijiste nunca me han elegido para nada? Nunca las cosas me han venido a mí. Jamás. Siempre he tenido que ir a remar, weón, contra... Siempre. Todo. Sí. Sí, que me haya invitado al podcast fue como, no le tuve que pedir yo que me invitara. Por sí, primera vez, yo pensé que me estabas weando el día que te invité, pues estábamos en la cuneta afuera de la universidad. Y te invito al podcast y tú me decís como, ¡oh, la raja! Pero yo pensé que me estabas molestando, weón. No. Bueno, es que increíble. Y general, modo operandi mío ahora sido, me encantaría que me entrevistaran, le voy a decir que me entreviste. ¿Cachai? Ya. ¿Cachai? Entonces no, pero me fui el pasado un poco para decirte de que sí efectivamente el punto que estáis dando ahora, que no lo había pensado, hay un patrón de crecimiento personal. También yo cuando estaba en la CSU estaba bien chato también. Me sirvió mucho para aprender de muchas cosas que yo no era bueno. Pero tampoco estaba tan contento. Y bueno, pero ¿qué hiciste con la historia, po? De los perros para poder salir con alguien. ¿Queréis saber de eso? Sí, pues está bueno. Yo creo que sirvió súper harto. Sí, sirvió súper harto porque al final la pasión atrae. ¿Pero qué salí con tu setter? No. ¿Les contáis la historia de cómo fuiste a buscar el setter? No, porque todo depende de cómo... la historia hay que saber contarla. ¿Ya? ¿Cachai? O sea, todo hay que saber contarlo. No voy a revelar mis secretos acá. Porque aparte me puede jugar en contra después sí. con mi señora el contar esas historias. Pero la pasión atrae mucho y para todos lados. Es muy interesante. Cuando tú encuentras a alguien que tiene algo que vibra. Sí, y que además es como que profundiza en las cosas y quiere... Y lo que acabas de decir, vibra con lo que está hablando. Y vibra con eso. Y yo te diría que no hay mucha diferencia entre levantar capital y, de cierta manera, poder relacionarte con una mujer que tenga algún interés o un hombre que tenga algún interés. Vamos a ese punto que es más fácil para que tu señora no pesque y no... Sí. y no haga chap suey, weón. ¿Por qué levantar capital no es solamente llegar y mostrar un buen negocio? ¿O qué has aprendido tú al respecto? Yo al menos lo que he aprendido es que todos saben que el Excel da para todo. Todos lo saben. Se dice. El Excel da para todo. Entonces al final tú puedes decir es un buen negocio, sí, dan los números, te da una buena TIR, ¿cachai? Un buen MOIC, no sé. Pero al final lo que tú estás... Pero es un Excel. Al final lo que tú estás buscando como un inversionista, o al menos lo que yo veo en un inversionista es, check, el modelo está bueno, da plata, pero muy pocas veces te auditanlo. A mí no me ha tocado creo que una vez nomás. Pocas veces. Lo que importa es, yo quiero a alguien que tenga, primero... ¿Cuál es la capacidad de durar de este weón en el tiempo? O sea, ¿es capaz Diego de perdurar en su obsesión? O sea, primero es, ¿hay fundamentos en esa obsesión? ¿Cuál es tu obsesión? ¿Tu obsesión es ganar plata? Yo no lo invertiría a alguien si me dijera que lo quiere hacer porque quiere ganar plata. Yo no lo haría. Jamás. Al final, la gente hace... la plata, la obsesión por la plata, yo te diría que a mi juicio es muy peligrosa. Y es vacía. Es muy vacía. Y los momentos difíciles, lo que te sostiene no es... Es la visión. Es las ganas de hacerlo, la visión, el coraje, al final el buscar
lo que nadie ha logrado. También hay cierto grado de épica. Eso yo creo que es fundamental. Entonces, Una cosa que me quedó, sorry que te interrumpa, Sí, que sí, me sí, quedó sí. marcada cuando conversamos de esto, fue cuando me dijiste que una parte de tu pitch era, o de tu discurso, o de cómo cuentas la historia, es, bueno, yo no puedo fallar, exactamente. punto. Hay Y una si no me quería invertir, chao. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es de persuasión, un tema que hemos hablado, que se dice make it personal. Mm, Al final tú tienes, como dice una persona que conozco mucho, tienes que mostrar la cocina. Mostrar la cocina en un restaurante es abrirte, ¿no es cierto?, a lo que está pasando en verdad, mm, sin careta. Entonces, cuando tú mostráis la cocina, a un inversionista le dices, mira, estoy haciendo esta cuestión obviamente porque me gusta, por lo que hago bien, pero estoy casado, estoy endeudado, tuve que hacer esta cuestión, me prestaron esta plata. eh, yo no tengo un plan B. No, no vengo a esta cuestión porque, porque es fancy, No, weón. no, no, no. Yo acá me estoy matando. O sea, o funciona o funciona. Yo lo digo, o funciona y funciona. Porque de verdad, o funciona o funciona. O sea, no hay alternativa de que no funcione. Mm, Entonces, y yo, o sea, un poco lo que yo pienso que la gente tiene que ir. Imagínate, tú dices a alguien, obviamente tienen que haber ciertos como checklists que se cumplan. mm, Que sea una persona que esté preparada técnicamente, que tenga una experiencia, que tenga cierto track record que haga sentido. mm. eh, Teniendo eso, que son los básicos, para mí entra después, él es la persona adecuada y, y tiene, de cierta manera, una obsesión y un compromiso tal que yo sé que cada peso invertido acá voy a tener a alguien que va a estar dispuesto a matarse y si las cosas salen mal va a seguir para arriba y va a seguir para arriba y va a seguir para arriba. Para mí esa cuestión es fundamental. Entonces, al final tiene que ver, y con mucho en la vida, que es el ser capaz de conectar y abrirse, y que la gente sepa quién eres y por qué genuinamente estás lo que estás haciendo, mostrar también cuáles son las debilidades, ¿cachai? Eso es súper importante. Entonces, cuando uno, al menos la oportunidad que he tenido de contactos para levantar capital, que han sido varios, y mira, y te voy a contar esta historia que no lo conversamos. Cuando yo tengo un inversionista que se llama Mike Cooper. Él es un americano que es partner de un private equity que está en Chicago. Y yo escuchaba mucho un podcast de veterinary management. Porque quería aprender cuando estaba en Estados Unidos, ya vamos a hablar de Estados Unidos, pero... y siempre al final del capítulo dicen, ¿qué persona me recomendarías que entrevistara? ¿Cachai? A todo esto, por ocuparlo. Lo vamos a usar. Está bueno. Está bueno Sí, el tip. ¿qué persona te gustaría que entrevistara? Y dijeron José un par... me va a decir tú, weón. Claro. Anda a Amazon a buscarlo, weón. No, ¿sabes qué te diría? ¿Quién? Hago bien. Listo. Eduardo. Tenéis que entrevistarlo. Y en eso mencionaban a Mike Cooper 2 o 3 veces. Porque él había comprado 2 cadenas de clínicas veterinarias que hacen lo mismo que hacemos nosotros y tenía como 700. Entonces llegué y dije, tengo que llegar a él. Tengo que llegar. 700. Sí, clínicas. Tiene muchas clínicas. Y tiene como 100 clínicas dentales, ortopédicas. Private equity modo USA, gringo, pues sí, pues, no van con rodeos. Pues, bueno. Sí. Y este compadre, dije, ya tengo que llegar a él. Y lo agregué a LinkedIn. ¿Mientras vivía ahí en Estados Unidos? Sí, Ya. yo en Estados Unidos. Dije, Está bueno que hayamos conectado la historia para allá porque estamos hablando justo cómo levantar capital, pero ahora trasladémonos. sí, pues Estados Unidos. Yo quería trabajar en Estados Unidos. Hiciste el MBA y querías Sí, me trabajar fui en a estudiar a Estados Unidos. Duke, el MBA, y el MBA fue enfocado 100% en la industria veterinaria. Listo. Nada más. Con algunos matices que en un minuto arrugué para tener plan B, pero después all in y me fui a trabajar a una empresa que se llama BetterVet, que hace algo parecido a lo que hago yo, hace una consolidación de clínicas veterinarias a domicilio. Ok. Y de ahí mi socio, Francisco del Río, me llamó diciéndome, ¿querías renunciar a BetterVet, volver a Chile y unirte a LatamVet conmigo? Y vuelta para acá, vuelta para allá, lo acepté. Ya, pero no nos metamos todavía Sí, en no, LatamVet. y en ese periodo, ¿Mm? yo empecé a levantar capital para LatamVet. Y yo escuchaba estos podcasts y estaba este gringo. Ok. Y ese gringo, ¿se entiende, no? Sí. Ya, este americano, tengo que llegar a él, tengo que llegar a él, tengo que llegar a él. Mike Cooper, sí. Ujú. Y le escribí, no sé, varias veces por LinkedIn. Y no me respondía. Y una vez, por equivocación, Ujú.
le escribí del LinkedIn de mi señora, que es que he abierto en mi computador. Bueno, me respondió, pues, weón. Cacha, weón. ¿Ya? Y logré la reunión, po. Pero el problema es que la reunión me la puso para el día antes de mi matrimonio. Yo me casaba, me venía a casar a Chile. Eh, Onda a las 7 de la tarde el día anterior de mi matrimonio. Y era fuera de Santiago. Y ya, bueno, all in, all in, all in, all in. Dije, ahí veo, le expliqué a la Cami. Problema del Diego. Ahí verá, listo, obvio que sí. Y esta cuestión fue en enero, el matrimonio fue en marzo, imagínate, 2 meses. No, no puedo. Y empecé a conversar con él en la llamada, muy buena onda, ni siquiera prendió la cámara, iba manejando. Y ahí yo le dije, estoy en Chile, ahora casi en Chile, no, es que me vengo a casar en serio. ¿Cuándo te casáis? Mañana. ¿Qué? ¿Mañana? ¿Cómo que te casáis mañana? Sí, mañana, pero ¿por qué estás hablando conmigo? Es que necesito, es demasiado importante para mí conversar contigo porque, bueno, a todo esto yo no le pido plata, po. Obvio, ¿no? El típico ask for money and get an advice, ask for an advice and get money, ¿cachai? Entonces, dame un consejo, contacto. Me dijo, mira, terminamos la llamada, perfecto. Y después me fui de luna de miel a Costa Rica y ahí me mandó un mail diciendo, hola Diego, oye, ¿sabes qué? Le estoy dando una vuelta, te quería preguntar si te gustaría que te invirtiera. Me llamó demasiado la atención tu compromiso y que hayas tenido la reunión el día antes de tu matrimonio. O sea, el nivel de compromiso, yo y mi partner nos gustaría invertir. Entonces al final nunca me pidió el modelo financiero. Nada. No se lo mandé nunca. No lo veo. No lo veo. Wow. Después dime cómo están los papeleros listos y mándame la cuenta corriente. Listo. Nada más. ¿Cachai? Y mi inversionista. Grande Mike. Un saludo para Mike, weón. Ya, pues entonces, ok. Pasa toda esta historia de que fuiste al MBA, te obsesionaste con el tema de veterinario, después te trabajaste en Better Vet Ujú. y suena el teléfono un día. Aparece. No fue tan directo, fue hablé con un amigo del amigo ¿Mm? y ese me dijo, ¿te gustaría conocer a mi socio? Ah, ok. ¿Cachai? Ujú. Y fue todo cadena. Tenía que solucionar un problema técnico en BetterVet. Le escribí a un amigo que es muy inteligente que estaba estudiando en Stanford. Y él a la vez... Te apuesto, déjame adivinar quién es. Va a ver este video y se va a reír. Diego Caulen. Diego Caulen. Lo más grande que hay, Diego Caulen. Y Diego Caulen... La has chuntado, ¿no? sí, y Diego Caulen me ayudó, obvio. Buena onda. Y después me dijo, oye, ¿te gustaría conocer a un amigo mío que está en Stanford porque como que está en una volada de emprendimiento parecida a la tuya y se podrían conocer? Obvio, dije. Po. Y él era Luis F. Allende. Misma escuela de Caulen, de sumamente inteligente y sumamente simpático. ¿Ya? Que es muy simpático el Diego. Y hablé con Luis F. Y después él me dijo, oye, tengo un amigo acá en Stanford que tiene clínica veterinaria en Chile. Cuando me dijo eso, yo fui como... Se me adelantaron. Bueno, así, furia. ¿Cachai? Así como, bueno, como, ya, ok, así como que saqué mi lista mi lista negra, así como dame su nombre y su dirección para resolver esto rápidamente. Y Hay no, dos opciones, ¿te asociáis conmigo? no, y hablé con él, muy simpático, me contó que estaban partiendo, pero que no se quería dedicar y que tenía otro socio que estaba más motivado, que era Francisco del Río. ¿Te gustaría hablar con él? Ya, pues le dije. Y hablé con Francisco del Río, que es mi socio actual, pero simplemente para saber en qué andaban. Okay. Y ahí Francisco en esa llamada me dijo, oye, ¿por qué no renunciás y te volví a Chile y te asociáis con nosotros? Le puedes comprar una participación a uno de mis socios que ellos tenían una clínica veterinaria. Uno, y se quiere salir y se la compráis. Como, uno, no te conozco. 2, tengo pega, tengo visa, el MBA me lo estoy financiando yo con mi plata, ¿cachai? O sea, tengo que... Estoy más Olin que... Sí, o sea, Olin en mayúscula. sí, pues entonces al final era súper difícil, po, ¿cachai? Entonces, ¿quién va a estudiar un MBA para después emprender? Es como que es como que todo el mundo dice, o sea, es una tontera, como aparte está el típico que dicen como el MBA no te enseñan nada, solamente te enseñan a hacer networking y no tiene ningún sentido emprenderse a decir un MBA. Es lo típico, ¿cachai? ¿Has escuchado ese? No. ¿En serio? Es que no he hecho un MBA. Entonces... No, pues, pero la gente que como que lo dice, que hay cosas, o sea, tienen cosas que son muy ciertas. O sea, uno puede no estudiar ni comercial, ni hacer un MBA y ser una máquina de los negocios. Yo creo que no, el título no te define bajo ningún punto de vista, ¿cachai? Sí, correcto. Pero obviamente está la concepción y la presión y como me voy a pagar un sueldo. Pero ahí dándole vuelta me di cuenta de la oportunidad y todo. Y renuncié a la pega, me volví como socio con Francisco, ¿cachai?
¿Y cómo en ese minuto ya volviste, se pusieron a implementar y a desarrollar LatamBet? ¿Qué es LatamBet y cuál es la visión de LatamBet? Mira, esto parte LatamBet por las dinámicas que tienen ciertas industrias, ¿ya? Ok. Hay ciertas industrias en crecimiento, obviamente, Ujú. y que también son industrias que son atomizadas o fragmentadas. Ok. Es decir, que hay muchas unidades Mm, que prestan un servicio, pero no hay cadenas, no hay grandes cadenas, ¿cachai? mm, Y con esas características se da la oportunidad de hacer lo que se llama una consolidación o un roll-up. Ejemplo, un ejemplo que yo creo que tú conoces bastante es la botillería líquidos. Sí. Asumo, ¿no? mm. O tal vez tu versión juvenil, porque ahora eres compuesto, ocupas camisa, pero tu versión juvenil yo creo que la conoció más. Pasó por líquido. Excelente, ya. Y líquidos eran botilleros independientes y llegaron y armaron una cadena, hicieron una consolidación y ahora todos tienen el mismo nombre, ¿cachai? Mm. Han habido otros que no han sido tan exitosos como los Jardín Infantil Vitamina. Pero a ver, es porque la industria va para abajo, en el fondo. Esa industria, ¿por qué no fue exitoso? ¿Dices tú? Yo creo que uno de los factores es que la industria de la natalidad, digamos, no va creciendo. No, si los mató el COVID. Ah, El COVID porque los niñitos no iban al jardín infantil. wow. Y después se fueron a Brasil y parece que fueron malas decisiones. Y yo no sé tanto, tampoco te puedo dar una opinión, pero parece que fue una mezcla, una tormenta perfecta. Ya, pero en el ¿cachai? fondo, ¿qué se tiene que dar? Para que lo pongamos en contexto. ¿Qué se tiene que dar para que haya una oportunidad de roll-up en alguna industria? Que tiene que haber, que sea una industria, idealmente, una industria en crecimiento, ¿Ok? una industria que sea bastante acíclica, es decir, que no necesariamente es muy sensible a los ciclos económicos. Mm, em, que sea una industria atomizada o fragmentada. mm, Idealmente, ya puede agregarle muchas capas. O sea, si es una industria que a la vez está poco desarrollada en términos de gestión, de administración, mejor todavía. Hay muchas industrias que cumplen con esas. Talleres de auto. Puedes pensar en millones. Sí, es que se me están ocurriendo 1500 en este minuto. Millones, pues mini market. Mm. No, sí hay. De que hay millones, ¿cachai? Y hay muchos casos de éxito de estas consolidaciones en el mundo. Y en y la veterinaria ha sido una de ellas. Ok. O sea, en Estados Unidos más del 40% de la industria está consolidada. En Inglaterra te diría más del 50-60%. Creo que en los nórdicos el 100%. En España ahora partió hace menos años. Mm, Y lo hacen precisamente fondos de inversión. ¿Ya? Van fondos de inversión, se meten, entran private equity. mm. Y después el exit final lo tienen, al menos para lo que es la industria veterinaria, lo tienen players como, por ejemplo, la empresa que más clínicas veterinarias tiene en el mundo es Nestlé. ¿No es Mike? No, Mike. No, Nestlé. ¿Nestlé? ¿Sí? Nestlé por sus marcas de tenis Purina, Nestlé. Mm, Después tenis Mars. también. ¿Cachai? Ellos compran, eso hacen los exit y unos exit dan unos múltiplos gigantescos, ¿cachai? También tenía obviamente... Ahí hay hagamos un paréntesis un poquito técnico. Cuando tú compras, no quiero decir por arbitraje de EBITDA, perdón lo técnico de este segmento, pero cuando tú compras negocios por separado y después los juntas, puedes venderlos a un mejor múltiplo de EBITDA. Sí. Ese es como el arbitraje múltiplo. tal cual. Esa Sí. es como la ciencia. O sea, suena muy simple, pero en el fondo ese es como el fin último de cara a una venta. Absolutamente. Ok. O sea, al final es como que tú digas a alguien, si tú me querés comprar yo no sé si funciona así, pero si tú me querés comprar todas las piezas del auto, ir a buscar para allá, ir a buscar Claro, para allá, ir a claro. cotizar para allá, yo estoy dispuesto a pagarte un fee porque estás haciendo eso. Mm, Y más allá de eso, después también podéis generar ciertas sinergias. también. Teniendo unidades, teniendo una buena integración, un buen trabajo, después todas estas unidades podéis generar economías de escala, Sí. podéis generar obviamente procesos centralizados, puede ser muy virtuoso dependiendo del enfoque que tenga la persona que lo haga. ¿cachai? Totalmente. Ujú. Entonces, Entonces la visión de Francisco cuando partió con este negocio era más o menos llegar a cierta escala y Francisco, él es ingeniero y estudió un MBA en Harvard. Y en Harvard, uno de sus amigos americanos estaba partiendo una consolidación de clínicas veterinarias. Ok. Y un par de años después habló con ellos, ya tenían como 150 y les había invertido el fondo El Catterton. Cacho. Entonces, mucha plata le habían metido. Entonces dijo, acá hay algo.
Y por eso él lo partió. Mm. Yo lo conocía, Entonces, se encontró que Chile es como el lejano oeste. sí, lejano oeste y Sudamérica en general. Y por eso dijo, ya voy a lanzarme a la piscina e intentarlo. Y por otro lado, yo lo conocía porque mi jefe en Bettervet, que se llama Bruce, él había tenido la segunda o tercera cadena de consolidación veterinaria más grande de Estados Unidos, Mm. antes de Bettervet, que se llama Vetcore. Y llegó a tener 800, 900 clínicas. Puros Sí, monstruos, weón. si no, no, heavy. Entonces yo conocía muy bien porque me contaban su historia Mm. cuando yo trabajaba en Bettervet. Entonces cuando Francisco me ofreció, yo le conté a Bruce, Bruce me dijo, me hizo algunas preguntas de Chile, de Latinoamérica, me dijo, yo si fuera tú, renunciaría a Bettervet y me iría para allá, compadre. Olin. Ole, y dije, "Bueno, si él lo dice, Si él lo dice, el objetivo es grande y hay un plan. no, dije, pero ahí era súper desconocido Mm. porque al final lo más difícil es partir las cosas. Sí, po. Mm. Y El 0-1 es el más difícil. sí, pues, y no te Mm. enseñan a ser un empresario. ¿Cachai? Tenéis muchos manuales, en el mundo startupero está un poco diferente, está más mapeado, las rondas de inversión, MVP, Product Market Fit, pero para el mundo del empresario en general, El más tradicional, digamos. sí, pues No, no hay es mucho más hecho a pulso. sí, pues no hay un camino tan simple. Mm. Ahora el Search Fund, que es un tema que a ti te gusta mucho, tiene un camino un poco más establecido, pero lo mío no es un Search Fund, entonces... No, lo mío tampoco. eh, Pero el Search Fund en no, no, fondo no, es un modelo que ya está bien estandarizado, bien aceitado. Sí. exactamente. Entonces acá era un poco cómo lo hacemos, de dónde levantamos capital. Mm. Y la idea original tenía que ver con que en Chile hay muchas clínicas veterinarias, Mm. 2.500 clínicas veterinarias, de las cuales no hay cadenas de clínicas veterinarias. Hay cadenas de pet shop, como Super So, Sí, po. Mm. Dr. Pet, Pet Happy. Pero no hay una cadena de clínicas o de hospitales, ¿cachai? Entonces, si querías hacer un ejercicio, yo te aseguro que tú te paras en el metro y les preguntas a las personas que te digan una clínica veterinaria. No tienen algo en la cabeza como respuesta rápida. No, para nada. No hay, ¿cómo se llama esto? El top of mind Sí, no existe. no existe. Y eso, Probablemente se van a acordar una de proximidad de la sí, casa o del y eso lugar es por donde algo. trabajan. Y eso es por algo, ¿cachai? Entonces, si tú Mm. haces ese ejercicio, eso te dice algo. Y en esa línea, Chile tiene 12 millones de mascotas o más legales. O sea, como te digo, como no, legales me refiero con dueño. Mm. Y al final la tasa de clínicas veterinarias en proporción a las mascotas es súper baja, mucho más baja que en España. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú querés decir cada clínica veterinaria tiene un universo gigante de potenciales clientes. Claro. Y eso al final te hace que sea una industria y que ha venido creciendo, una Mm. industria que te da muchas oportunidades para poder entrar. Po. O al menos eso dice el papel. Claro, y la propuesta de valor de cara a los veterinarios, probablemente. Sí, de cara a los veterinarios es, nosotros les vamos a ayudar con mejorar sus procesos de gestión, sus procesos de marketing, como, ¿qué ofrece la TAMBet? ¿Quiere crear un estándar? Originalmente nuestra idea tenía más con... nosotros tenemos lo que se llama una red de clínicas independientes, porque las clínicas mantienen su nombre, mantienen su identidad, mantienen su cultura. El dueño queda dentro con un porcentaje relevante y pasa a ser socio de nosotros. Nosotros no compramos clínicas, nosotros buscamos socios. ¿Ya? Ok. Y nuestro objetivo, lo que nosotros buscamos, no es como un fondo de inversión de tener muchas clínicas veterinarias, comprar a un buen precio y después vender y... No, nuestro objetivo al final es lo como nosotros decimos, es generar salud veterinaria, pero salud veterinaria no por medicina, salud financiera, salud operacional, salud transicional, Mm. ¿cachai? Una salud mental. Los veterinarios es la profesión o de las profesiones con las mayores tasas de suicidio y de burnout que existen. Creo que la mayor tasa de suicidio. O sea, al final hay una oportunidad gigante de poder aportar a una industria que es una industria, es parte de la salud, pero no es parte de la salud, no depende del MinSal. Entonces tú te das cuenta al final cómo están estructurados los negocios. Son negocios que les va bien, negocios que ganan plata, pero los niveles de estrés, los niveles de funa que hay en las clínicas, de asesoramiento legal, al final cultura organizacional, o sea, no hay evaluaciones de clima, no hay definiciones de roles muchas veces. Es una industria que Porque además, perdón que te interrumpa con el flow, Diego. Sí, no, dale, no. Me tocó verlo un poco cuando estuve en el mundo de los centros médicos, pero tú tienes que pensar que una veterinaria es como una casita muchas veces, y esa casita tiene muchos boxes, Sí. y tienen muchas personas que rotan dentro de eso, digamos, en la planta operativa al día. Entonces no necesariamente se genera cohesión entre ellos,
Exactamente. Pueden estar rotando mientras uno está haciendo un trabajo definido, pero después tiene que hacer otro porque justo hay una transición. Pasan muchas cosas. Es muy difícil porque tú tienes que pensar que las personas que son veterinarios estudian esa carrera porque tienen un amor y una afinidad muy grande a las mascotas. Claro. Y la tasa de mortalidad que hay en la veterinaria es súper alta. Los perros viven menos, entonces o sea, constantemente hay muerte. ¿Y qué genera eso? Mucho estrés. Y después muchas veces hay una frustración de los dueños de las mascotas, de los tutores, como que se les dice. Entonces entra la frustración y entran las funas, que pueden como no ser justificadas. ¿Cachai? Entonces el veterinario está sometido a un nivel de estrés gigantesco y la universidad no los capacita para poder soportar ese nivel de estrés. Aparte, súmale que los perros o los gatos no saben hablar. Entonces muchas veces hay cosas que son muy dramáticas o que no están... Es muy difícil predecir. Entonces tenéis un crecimiento de industria, una veterinaria como conocimiento científico que va creciendo. Cada vez están más preparados los veterinarios, pero como es una industria fragmentada, no hay la capacidad de inversión para poder seguir creciendo en equipamiento, en procesos, en tecnología. Entonces tú tienes pymes que se choca como él, hacemos buena medicina, pero el negocio muchas veces no está bien administrado. La mayoría de las veces no hay data, no existe data. O sea, si tú quieres sacar KPI, no hay, en general. No hay lo que te puedas imaginar, o sea, no hay control de inventario, control de las mermas, mediciones de... Tú no puedes hacer una evaluación de desempeño porque no puedes medir los KPI. Entonces, toda esa oportunidad nosotros la vemos en las clínicas, pero volviendo a lo que me dijiste originalmente, lo que nosotros les decimos a los veterinarios no es, yo me quiero asociar contigo porque quiero ayudarte en la administración, no. Es lo que nosotros buscamos. Te quiero sacar un peso y además que te vaya mejor, una cosa así, ¿o no? Queremos potenciar la veterinaria en Chile y por eso estamos buscando las mejores clínicas, los mejores socios. No solamente queremos que tu clínica y a ti te vaya mejor, creo que nos aporte, creo que subamos el nivel, que subamos el estándar, que mejoremos, que generemos data para la academia, que generemos también... nosotros hemos estado haciendo clases en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica, en diferentes seminarios o congresos, reclutar el mejor talento, hacer planes de carrera que no existen nuevamente, con las empresas grandes de trainee, sacar a los mejores alumnos que trabajen para nuestras clínicas, después se puedan mover a otras clínicas, idealmente más adelante poder hacer convenios con Mike Cooper y sus clínicas en Estados Unidos, poder generar clínicas tal vez de especialidad, o sea, al final te invito obviamente a que tengas más tiempo libre y bajes tu estrés y no te encargue lo administrativo, que gane obviamente plata porque te estoy comprando un porcentaje, que tenga un plan de sucesión si te quieres retirar, pero la invitación es ser parte de LatamVet y de nuestra red. De una visión que es más grande. Sí, que es más grande, es aportar en el trabajo conjunto a mejorar y a elevar la industria veterinaria en Chile y acercarla a los estándares humanos. Ese es el sueño y esa es la invitación. Wow. Está bueno. ¿Te gustó, no? Sí, me gustó. ¿Te asociarías conmigo? Sí. ¿Y cómo van hoy día? ¿Tienen alguna meta con LatamVet? Así como, no sé, Mike, que Estados Unidos es distinto, pero el tamaño. Pero ¿tienen algún horizonte de, oye, si llegamos a esta cantidad de clínicas, ¿estamos seguros que esta cuestión la vamos a poder lograr? O sea, yo te digo que estoy seguro que lo voy a poder lograr independiente porque estoy convencido que lo voy a poder hacer. Pero como hitos, son hitos importantes. Nosotros ahora estamos cercanos a llegar a la clínica número 7. Mira, qué lindo. Siempre hay hitos relevantes. A nosotros nos interesa mucho la clínica número 12. Bueno. Después tenéis la clínica número 20. Wow. Y después tenéis la clínica número 40. Idealmente la 40 en un plazo de 5 años. Ese es el sueño. Es agresivo. Es agresivo, sí, a lo largo de todo Chile. No, me refiero no desde el punto de vista de la visión está perfecto, sino desde el punto de vista, me estoy imaginando en mi cabeza como del capital que van a tener que ir llamando para poder ir haciendo estas adquisiciones. Sí, el capital es siempre un tema súper delicado cuando uno hace esto como empresario, porque nosotros no somos un fondo de inversión. Tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas, obviamente, es que cuando no eres un fondo de inversión no tienes infinito capital o compromisos de capital call pero los fondos de inversión tienen plazo. Claro. Nosotros no tenemos plazo. Claro. Ustedes van a perpetuar, o sea, ustedes están aquí por el largo plazo, digamos. Te da la posibilidad de soñar y ir jugando en el camino y haciendo, y cambiando, iterando, pivoteando. Y eso es súper entretenido y súper dinámico. Scrappy Entrepreneurs, como dijo alguna vez el Will Smith. Así es, Scrappy Entrepreneurs, exactamente. Está bueno. Pasémonos al siguiente tema.
¿Qué opináis de los boring business, de los negocios tradicionales que hoy día están en este momento de sucesión? Que probablemente es un momento histórico porque no se da mucho en la historia. ¿Lo veis qué está pasando en las veterinarias? ¿Lo estáis viendo quizás a nivel más general en la sociedad? Yo creo que en general pasa muchas veces en todo tipo de cosas que, que, que se cree que lo antiguo ¿Mm? está obsoleto. ¿Ya? Ok. Por darte un ejemplo. No sé si tú te has dado cuenta que en los años 2000, no sé, primeros 2000, 2015, o tal vez los 90, es como típico película, los cócteles de colores. ¿Ya? No tenía idea para dónde voy, ¿sí? Dale, no. Ya, ¿Mm? ya tengo cara como... ¿pa' dónde Aquí viene una historia, dije. Aquí. Va a aparecer Fawcett de nuevo. Los cócteles de colores. ¿Mm? Así como y sofisticado y cuestiones y tequila sunrise. Sí. Sí, y como que era como típico. Pero ahora los últimos años, ¿cuántas personas conocís que les gusta tomar un Negroni o un Mm, Martini? mm. Esos son A tragos ver, clásicos. en ese caso como que siento que se ha perdido un poco la sofisticación. Quizás ahora está volviendo un poco lo vintage, pero... Pero lo que te quiero decir ¿Mm? es, porque muchas veces las cosas son cíclicas y hay un gran valor que se vuelve a de redescubrir muchas cosas que son muy importantes, ¿cachai? ¿Mm? No digo que sea igual con los boring business, pero hay tendencias de que volver a lo anterior, pero con versiones 2.0, con cierta forma, le da un carácter que a la gente le gusta, ¿cachai? Mm. Entonces, ¿qué pasa con los boring business? Hay modas, hay tendencias. Y actualmente, por lógica, la gente obviamente seguir las tendencias, pertenecer a comunidades, Mm. poder estar a la vanguardia, que es lógico, es el comportamiento humano. Mm. Pero eso muchas veces empieza a dejar de lado cosas donde no hay oportunidades. Y en esa línea, yo creo que todo lo que tiene que ver con el mundo startupero, el mundo de crear desde cero, la obsesión por el crear algo desde cero, el poder encontrar un diamante y crearlo desde cero y ser el nuevo gran emprendedor o mente emprendedora del mundo. O sea, yo creo que ese camino es como un camino explorador, el mismo camino explorador que hablábamos antes, de querer Sí. ser el Fawcett, querer ser el Livingston. Eh, Que está bien. excelente. Así se forja la innovación, la Mm. tecnología, se hace un aporte país. Pero también ahí está lo otro que es, no nos olvidemos de que hay negocios que fueron los que han venido sustentando el crecimiento del país hace muchos años. Mm. Y esos negocios tienen que ver con las pymes, principalmente. Mm. ¿Y qué pasa con las pymes, po? ¿Por qué? Porque una pyme no tiene muchas veces el capital para invertir en estas nuevas tecnologías, Mm. muchas veces, pero los servicios siguen siendo necesarios. O sea, tú tienes que seguir llegando tu auto al taller, Claro. tú tienes que seguir haciendo pallets, Mm. tú necesitas todavía teniendo que hacer carteles para las calles, Claro. ¿cachai? O sea, son necesarios y son negocios que son de cierta manera recurrentes, que Mm. son acíclicos y que no están desapareciendo. Puede desaparecer la forma como se gestione, pero el negocio sí no desaparece. Entonces, ¿qué pasa con eso? Claro. ¿Cachai? Y obviamente es como decir como... Es absolutamente... Por algo le ponen el nombre, boring business. Mm. Algo aburrido es algo poco sexy, ¿cachai? Pero el boring business lo que tiene es, volvamos, de cierta manera es como back to the basics para mí, pero ocupando todo lo bonito que se ha estado creando. Mm. Entonces, para mí es Hay como una base en la cual podemos repartir. es que es como, ¿cómo decirlo? Estoy tratando de pensar cómo decirlo. Muchas veces, creo yo, hay cosas que ya o sea, eh, no estoy pensando, hay cosas que ya están, hay cosas que están ahí pero la gente no ve, Claro. ¿ya? Pasan desapercibidas. Que pasan desapercibidas. Entonces, Mm. al final el valor que hay en hacer relevo es súper importante. Al final es legado, al final de cierta manera es cultura. O sea, ¿cómo se pasaban las historias de generación en generación? Claro. Obvio, así pasaban. Y eso generaron cultura, eso generaron patrimonio, eso generaron otra vez...
Entonces, te he puesto a pensar cuestiones que yo googleo. ¿Mm? La otra es que, ¿qué era lo que googleaba? Era cómo... Los problemas que podían tener la gente en la Edad Media, po. No, lo otro día pensaba, ¿cómo se aprende a hacer un cohete? Tú lo pensáis, siempre hay ingenieros, ¿Mm? pero ese ingeniero tiene que aprender a hacer un cohete. ¿Cachai? Y a qué Mm. edad lo aprende, cuál es el proceso, ¿De quién? de quién le enseña. Alguien le tiene que traspasar ese conocimiento. Mm. Entonces, al final, la creación de grandes ideas muchas veces son procesos largos. Y yo creo que me estoy dando toda esta media volada porque creo que eso, llevándolo a lo concreto, es... Como los ne- una continuidad una patrimonial conti- e intelectual, Sí, probablemente. todo constantemente. Entonces, al final es todos estos negocios que han hecho, que han forjado la economía de un país, la economía de una sociedad, están siendo dejados de lado porque obviamente las personas que pueden hacer esa sucesión ven el valor en otros lados, Mm. ¿cachai? Y Están como desconectados. Está este lado de la sociedad que son estos empresarios que crearon estos negocios, que su sucesión directa probablemente no tiene interés en continuarlo, pero por otro lado, la juventud está mirando las cosas que más brillan hoy día, probablemente. obvio, al final pregúntale a alguien Mm. como es mucho más sexy y mucho más atractivo decir soy startupero a soy empresario. Claro, tengo una pyme, tengo una imprenta. No, aburridísimo, Mm. ¿cachai? Versus estoy armando un nuevo algoritmo para, te inventos, solucionar el problema de las emisiones. Claro. ¡Wow! Máquina, aplauso, ¿cachai? Mm. Que me encanta. Pero Ninguna de las dos está mal. Sí, el tema es que el foco de las generaciones más jóvenes probablemente está en ese lugar. y yo creo que la atracción de talento no está ahí. Y eso es súper importante. O sea, para que una industria crezca tiene que haber talento. Sí, por supuesto. Y la atracción de talento, creo yo, se está yendo mucho para el otro lado. Entonces, al final, se está perdiendo. Yo lo veo en la industria veterinaria. Yo creo que tú lo ves en muchas otras industrias. ¿Cómo se pierde? O sea, yo tengo esta obsesión de negocio que voy y siempre les pregunto, oye, cuéntame, ¿cómo es tu contabilidad? Le pregunto. Oye, ¿qué sistema estáis ocupando? Ah, oye, ¿cómo cerráis caja? Les pregunto a todos. Siempre voy a comprar carne, como a locales más chicos, y pregunto todo el rato todo ese tipo de cosas. ¿Te has topado con los cuernos? Me topo, sí, todo el rato me topo con cuernos, po. Con cuernos y goloto que me dicen, no, pues está todo acá. Me saco el sombrero. La cagó. ¿Cachai? Entonces, cuando hablamos de los boring business, para mí tiene que ver con cómo logramos que el talento vaya para allá. Es difícil, piénsalo. Oye, Quizás tienen que encontrar su obsesión. es que yo creo... Que lo fome. Hay un dicho. Hacer extraordinario lo ordinario. Es que Entonces, eso por ahí es, ¿o no? Absolutamente. De hecho, ¿sabes qué? Tengo una idea. ¿Por qué no organizamos? No sé si... Tu casa es grande, de hecho. ¿Por qué no organizamos un asado en tu casa Mm. en donde vamos a invitar, tú lo organizas porque eres bueno para esas cosas, gente que tenga boring business y gente que esté interesada y para que conversemos, pero hagamos una instancia que de verdad se vea el valor y todo lo que se puede hacer. Está bueno. Y ocupa el cuchillo que te dé. Es que yo te aseguro, de hecho, la invitación que acabo de hacer, cuento que sonó súper boring. ¿Cachai? Muy aburrida. Muy sí. aburrida, pero al final yo creo que hay una mina de oro que la gente, yo creo que estamos fallando. Estamos fallando en no... ¿Sabes cuál es la parte más difícil? Reclutar a esos dueños. Porque la gente que quiere hacer el relevo, probablemente hay muchas más de las que tú pensáis. Seguro. Me incluyo. Pero es difícil sacarlos de su mundo, de su pyme, de su casa, porque de la pyme se van a la casa, o de la pyme se van a algún lado. Para mí, al menos en mi experiencia, que como hacemos múltiples adquisiciones, me dedico todo el día a hacer esta cuestión, a conversar, es ley de los grandes números. Pero con un componente que es, como decía un jefe mío, aplanando calle. Total. Aplanando calle. O sea, presencial, juntarse, ir, entender cuáles son las instancias donde se agrupan estas personas. Son congresos, son seminarios,
están en clubes sociales, Claro. ir para allá, meterse en el mundo de ellos, participar de su vida. Si te das cuenta que estos gallos son todos fanáticos, qué sé yo, de jugar bocha, te metí al club de bocha para conocerlo, da lo mismo. Vaya al sauna. Da- Hay que ir al da- sauna. hay que, creo que uno tiene que meterse en la Sí. cabeza de la persona y llegar como sea, de conocerlo, que te conozcan. Creo que lamentablemente acá en Chile no está la cultura, no está esa cultura de money, pero de menor escala, y no como en Estados Unidos que hay unos brokers que casi que te lo traen en bandeja, no. Acá hay que salir a No, aquí hay que hablar calles, si tienes razón. hay que salir a buscar las Se le va a casar. hay que salir. Pero, de hecho, al final, que es lo mismo que las relaciones, al final tú decís como qué suerte tuve de haber conocido a mi señora o a mi polola, pero al final si te ponía a pensar muchas veces decís como, wow, las cosas que hice, cómo me tuve que mover, cómo fui generando el camino para que Que la eso sigue, la consigue. Po. 100%. El Entonces, clásico. para mí el desafío no está tanto en encontrar dónde están quienes están dispuestos a vender su empresa. Es dificilísimo. Pero yo creo que se puede, sí o sí. A mí el desafío está en cómo hacemos que más gente quiera hacer esto. Cómo hacemos que las políticas públicas quieran apoyar, porque es súper difícil levantar capital. Es súper difícil. Y ahí sí que no te enseña nadie, po. Es súper difícil levantar capital. Entonces, ¿cómo lográis tú de que algo sea atractivo? Si decís, ¿a qué voy a salir de mi empresa? Me voy a poner a buscar otra empresa. Puede que pierda tiempo y me echen de mi pega porque voy a estar desconcentrado. O si ya no estoy dedicado a la pega, no voy a tener sueldo. O sea, hay una cantidad de trade-offs. Tienen que haber casos de éxito. Tienen que haber incentivos, casos de éxito. Por eso te digo, buscar una instancia, sea un asado, no sea un asado, sea lo que sea. Pero yo creo y me comprometo abiertamente a organizar eso de cómo hacemos... Bueno, pero ya fuiste el primer asado. Ya fui el primer asado, sí, pero no era necesariamente... Eso era para los que ya están... Es cómo atraer más gente, cómo hacer como diría... Voy a ponerme en el papel de Pipe Sánchez. ¿Cómo hacer el asado de Boring Business más bacán de Chile? Eso diría él. Y como diría él, más bacán de Chile, diría así. ¿Cachai? Pasemos al último tema y te libero, Diego. ¿Qué rol ha jugado el humor en tu vida? Es trascendental. Trascendental. O sea, O para sea, mí... que en este momento están autorizadas a sacar las cabritas. No, el humor para mí es la forma de cómo conecto, cómo genero confianza, cómo movilizo esa obsesión. Me encanta el desafío de lograr una risa. De lograr una risa. O sea, el minuto en que la persona que está al frente tuyo se ríe, Sí. ya pasa todo, ya hay una intimidad. Ya hay una intimidad, ¿cachai? Y creo que abre mucho, o sea, la risa, el humor, el reírse de uno mismo, de cierta manera va como abriendo capas de conexión y es súper importante porque de cierta manera te hace más vulnerable, pero esa vulnerabilidad creo yo que construye mucho, o sea, yo lo veo en la vida en general. Cuando uno se ríe de uno mismo. Es uno mismo. La otra persona se ríe, te muestras, deja un poco el empaquetamiento. ¿Te acordás que te conté que cuando vino Nacho Navarrete a grabar acá el podcast, y en un minuto sentía que Nacho, mientras él me conversaba, es tan hábil Nacho, sentía que me estaba analizando, pues, weón. Y estoy seguro que me puede imitar. Y tú me dijiste, puta, es que eres muy imitable. Es que eres imitable, pues, weón. ¿Tenís buenas imitaciones? Sí, pero no hago imitaciones de famosos. Porque yo conozco a alguien que hace imitaciones de famosos, ¿no? Puede ser. Buena. ¿Lo hiciste? Te lo prometí, pues. Sí, me lo prometiste. Imito a mi socio. Sí, siempre imito a mis socios, a los profesores, a mis compañeros de universidad. Sí, tengo me encanta imitar. Me encanta imitar, reírme. ¿Algún chiste bueno tenís? ¿Algún chiste bueno, sí? ¿Ven? No sé si es bueno, pero es parte del repertorio. Sí. De hecho, hay una cuestión que hago siempre en la pega, le pregunto a la gente que trabaja conmigo, le pregunto pura rápido, le digo, Tito trabaja conmigo, le digo, Tito, ¿qué tal? Cuéntate un chiste. ¿Qué? Cuéntate un chiste. Es uno así como... pero ya tenés sus chistes, po, ¿cachai? Me encanta que me cuentes chistes.
Me acordé de uno último que es tan malo que es buenísimo. ¿Cachai? ¿Hay cachado cuando hay algo que es buenísimo? Vamos a hacer la prueba. Dale. Llega un chino y dice, Maestro Chang, ¿por qué dice que todos los chinos somos iguales, Maestro Chang? Yo no soy el Maestro Chang. Vamos a eliminar esta parte. Es buenísimo. Pésimo, Ya tengo otro, espérate, tengo otro. Hay una competencia de cicatrices. ¿Ya? Bien. Competencia de cicatrices. Este es un chiste de los perros de casa, sí o sí, bueno. No, de los perros de casa y llega y primero va el participante de Australia, ¿ya? John Michelson. Y es canchero, pelo rubio, está acá, ¿cachai? Sí, petándose para atrás, 1,90 m como tú, así, ¿cachai? Y llega y dice, hi, sup. Se saca la camisa y tiene una cicatriz así. Llega y dice, Shark. Todo el pueblo así como el mino se asó con 2 minas bajo de la. Y después dice, y ahora el representante de Rusia. Es un gigante, así con un abrigo de piel, así, bueno. Sube así, cojeando, dice. Y se llama Dmitry Skrivov. Y llega Dmitry, le dice, se saca su abrigo de piel, y peludo hasta acá, con barba, y dice, y muestra la espalda y tiene una cicatriz así. Mire, dice, tigre siberiano. Todo el público así. Y todos aplauden y después. Y por último dicen, y ahora viene el candidato de Chile. O sea, el representante de Chile. Señor Rubén Inostroza. Y todos así como que Rubén Inostroza. Y aparece Rubén caminando. Sube la escalera. Disculpe, permiso. Da un espacio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Rubén Inostroza, contador, representante acá del país de Chile. Mucho gusto a todos. Y todos como mirando. ¿Quién es? 1,60 m, flaquito, así. De repente llega y empieza, disculpe, y empieza a desabrochar la camisa. Pues tenía hasta acá arriba la camisa, así. Llega y se saca la camisa y la tira al suelo y tiene una cicatriz que partía acá. Así, pero pasaba y pues se dejó los pantalones, disculpe. Pero todo el cuerpo lleno de cicatrices. ¿Ya? Y todo así. Y me mira y dice, apendicitis, hospital de Talca. ¿Ese sí? Está bueno. Ese sí, ya, está bien. Ya, dejémoslo hasta aquí. Diego, gracias por venir. Se te cayó todo el agua, weón. Gracias por venir al podcast. Gracias a ti. Un gusto, muy entretenido. Hasta la próxima.